no son bien aferrados, Shai, a la religión, a lo estricto, porque los vemos, por ejemplo, siempre hay algunos con la equipada caminando cuando van caminando a la sinagoga. Hay mujeres, ¿verdad? Que hay mujeres que no muestran el pelo. Sí, bueno, depende cuál es la tendencia. La verdad que el judaísmo es bastante complejo, como decía el profesor. Nosotros somos un pueblo, más que solamente una religión, porque tenemos un Estado, porque tenemos una lengua, tenemos la parte religiosa también, y las tradiciones, que son tremendamente importantes. Y con respecto a eso mismo, de las tradiciones, hay diferentes tendencias. Está la gente ortodoxa, los conservadores, los reformistas, y dentro de lo ortodoxo, efectivamente, hay mujeres que no muestran el pelo. Así es, vamos a estar en vivo desde una sinagoga, queremos hablar de todo, pero hay varios gritos y cosas que nos han llamado la atención. Nos dice, son tan cerrados, ¿por qué se visten de esta forma? ¿O en qué realmente creen? Tenemos un reportaje y lo hablamos con ustedes y luego en vivo desde la sinagoga. Excelente. Son cerca de 15 millones en todo el mundo. Usan la estrella de David como un símbolo de paz y equilibrio. Creen firmemente en el Torá y en todas sus enseñanzas. El judaísmo es una religión llena de tradiciones, festividades y símbolos. Por eso se han convertido en una de las religiones más importantes de nuestro país. El origen histórico te habla de ciertos pueblos seminómades que estaban en medio de civilizaciones, por ejemplo Egipto, Mesopotamia, que van a tener como una diferencia especial en cuanto al monoteísmo y en cuanto a cómo ellos conciben la influencia de su religión en relación entre ellos mismos y con los demás. Y en cuanto a las bases teológicas, lo más importante del monoteísmo es una revelación escrita y formalizada, y también ciertas otras directrices sociales y rituales. Esta es una de las creencias monoteístas más antiguas. Se originó en Medio Oriente y de ella derivan otras religiones como el cristianismo. Los judíos siguen 613 preceptos. Sí, escuche bien, 613 preceptos que los ayudan a desenvolverse en cualquier ámbito de la vida. Por ejemplo, en la forma en que se deben vestir o alimentarse, en cuándo deben realizar su primer corte de pelo o cómo deben enterrar a los muertos después de un atentado. Pero, ¿cuáles son los misterios tras las tradiciones y creencias de los judíos? Por ejemplo, ¿por qué usan un gorrito llamado kipá? Es un recordatorio para cada hombre judío, para recordarle que el creador del mundo está por encima nuestro. Entonces me ayuda de esta manera a que me comporte también acorde a lo que tengo que hacer, acorde a mis valores, y es esa función la que tiene. Cuando son niños, los judíos también deben cumplir con ciertas tradiciones. Una de ellas es su primer corte de pelo. Esta ceremonia se llama Upsherim y se realiza cuando los niños ya han cumplido 3 años de edad. ¿Por qué? Le cuento que esto es parte de una antigua tradición que tiene sus raíces en la comparación bíblica entre la vida humana y el crecimiento de los árboles, porque establece que está prohibido comer fruta de ellos durante sus primeros 3 años de vida. La forma en que se deben consumir los alimentos y las prohibiciones que tienen al respecto también son una parte importante dentro de las tradiciones y creencias de este pueblo. Y son como reglas que tienen relación a alimentos que no se deben consumir, o formas de preparar, o incluso días especiales para comer. Todo eso dentro de esta relación especial que van a tener con este Dios revelado. Los judíos tienen la firme creencia de que Dios es el único capaz de dar o quitar vida. Por lo mismo, un alimento de origen animal es apto o puro para comerse cuando ha seguido un proceso de santificación de forma rigurosa. Es por eso que muchos de ellos no consumen embutidos, ya que para comer alimentos de origen animal es esencial que se le extraiga toda la sangre, porque ella representa la vida y donde está el espíritu. No comemos cerdo, no comemos mariscos, y los animales tienen que ser sacrificados de una manera particular, donde no tengan sufrimiento. Por ejemplo, la Torá dice explícitamente cuáles, son el listado de animales. La característica, que es el denominador común, que son en general animales que no son agresivos. Porque dime lo que comes y te diré quién eres. Otra curiosidad respecto a cómo comer algunos alimentos tiene que ver con el pan. Para los judíos, el pan tiene un estatus especial al ser un elemento de la liturgia. Por lo mismo, no se puede comer de cualquier forma. Para eso, a quienes profesan esta religión se les enseña la halá, que es la forma correcta de consumir este alimento. Pero, ¿qué pasa con los funerales? ¿Es distinta la forma que tienen los judíos de llevar un duelo? Según establece el judaísmo, cuando fallece una persona, sus familiares no pueden salir de la casa durante los 30 días posteriores a su muerte. Pero eso no es todo. Los judíos no pueden sepultar a los muertos en altura, ya que ellos deben estar en contacto con tierra virgen, y tampoco pueden ser incinerados.
se pueden sepultar en la altura. Lo más importante de todo esto, que es cumplir con algo que figura en la Torá, que es el ser humano viene de la tierra y va a volver a la tierra. Es decir, el cuerpo viene de la tierra y va a volver. El alma vuelve a reconectarse de donde viene. Entonces, cuando una persona es enterrada en altura, lo más importante es que donde se encuentre, en el nicho, en el cajón, tiene que haber tierra, para que tenga esta conexión y cumplir con aquello que es el mandato de la Torá, de volver a la tierra de donde vino. Una vez que llegamos a este paso, lo siguiente es, tomamos esta parte del talit derecha y la arrojamos sobre el hombro izquierdo. Por otro lado, la ropa también es importante para algunas ramas del judaísmo. ¿Sabe por qué? Existen algunos judíos que no pueden usar prendas hechas con lana o lino, porque esto desobedecería a la ley bíblica y resultaría ofensivo. Finalmente, una tradición que resulta llamativa, pero tal vez un poco más común, es la de no trabajar en el Shabbat. ¿Qué es esto?, se preguntará usted. El Shabbat es el día de descanso de los judíos, dedicado a la espiritualidad personal y a disfrutar de la tranquilidad. Como ve, los judíos están llenos de creencias, ritos y costumbres que llaman la atención. ¿Cuáles son los mitos que rondan esta religión? ¿Cómo se vive el judaísmo en nuestro país? Eso y más lo conversamos hoy en el Muy Buenos Días a Todos. Hablando de las religiones, estamos con el profe Cepeda, con Shai Gosin, que es presidente de la comunidad judía. Por lo demás, hoy día se cumplen 70 años del Estado de Israel, ¿no? Así es, hoy día 70 años del Estado de Israel, que bueno, es la tierra milenaria del pueblo judío y la verdad que una alegría, lo están pasando muy bien. Hoy día hay fuegos artificiales, muy entretenidos. ¿Son estrictos, Shai? ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, veíamos muchos sentidos. Claro, pero son estrictos en las comidas, son estrictos en el atuendo. Veíamos, por ejemplo, que tienen un mandato. Sí, bueno, lo que pasa es que depende la línea de judío que tú seas, si eres reformista, ortodoxo o conservador. Entonces va a depender un poquitito. Hay algunos que ocupamos ciertos elementos de la tradición judía solo en la sinagoga, y hay otros judíos que lo ocupan a diario como corresponde, digo yo. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas tres ramas del judaísmo? Bueno, las tres ramas del judaísmo en general, estábamos conversando mucho con el profesor de eso. La conservadora, que es la mayoritaria prácticamente, ellos observan todos los ritos, observan también, practican todos los ritos, rezan mucho y todo, pero aceptan la evolución de las costumbres, sobre todo en la época de Ilustración en adelante. Enseguida está el grupo que si pudiéramos decir ortodoxo, que son estrictísimos, que solamente no se salen de la tradición absoluta y aprobada a través de 2 o 3 mil años. ¿Y todos ellos participan de la comunidad que... Sí, aquí en Chile sí. preside? No me la disfruté, por favor. Respeto. No, te basaste. Me vino el viejazo, pero de una. No, es respeto por la investidura, si eres presidente. Pero bueno, te trato de tú. ¿Todos participan en armonía, todos juntos en esta comunidad? Sí, eso es maravilloso. La verdad que todos somos parte de la comunidad porque hay muchas cosas que nos unen. La verdad que hay ciertos elementos, como bien decía el profesor, que tienen relación con hasta cuándo uno toma las tradiciones. Los ortodoxos son más estrictos en ciertas cosas. Hay varias casas. Los conservadores llegan hasta el siglo XXI. Es decir, uno puede hablar de matrimonio igualitario, por ejemplo, en nuestra comunidad se acepta el matrimonio igualitario. Sí, entonces la verdad que va variando dependiendo de la tendencia. Pero el ortodoxo no. Lo ortodoxo depende la rama. No se olvide que están los Caús Carta, por ejemplo, que son precisamente una minoría que no reconoce la existencia del Estado de Israel. Y además exactamente son absolutamente y son antisionistas, entre paréntesis. Y son así porque ellos dicen que el Mesías es quien va a crear el Estado de Israel. Es un 0,01% de la población. Claro, existe. Esto es un pueblo muy democrático, diría yo. Y vivimos en armonía. Hay diversas tendencias políticas para empezar. Claro, hay diferentes ¿Y tendencias. si ustedes se casan y se separan, pueden volver a casarse por su religión? Bueno, en el judaísmo existe la separación, el divorcio está autorizado en todas las ramas diferentes y uno puede volver a casarse. Y es bastante sencillo, fíjate, el divorcio. de nulidad? Y esto viene de miles de años. Hay una diferencia. Hay modernidad en ese sentido. Hay una pequeña diferencia. Tradicionalmente, en esta materia no se olvide usted la tradición de Chamay y la de Quillel. Ya. Exactamente, que una era más estricta que la otra. Admitían el divorcio ambas, pero la de Shammai era más cercana a la teoría de estricta de lo que sostenía Moisés. En cambio, Guillermo era un poco más liberal.
Claro, pero hoy día Todavía existe efectivamente el divorcio. ¿Sabes cómo? Perdón, es que estoy hace rato mirando. Quiero saber, porque aparte tiene brillitos y están como más honderos últimamente. Vi algunos hasta con cristales Swarovski. Sí. ¿Para qué se usa y por qué solamente los hombres tienen que llevar esto? Bueno, se usa para cubrirse ante Dios, para uno demostrar el respeto ante Dios. Kipá. Cuando son muchas, son kipot. Yo me voy a parar, señor. Me paro de a poco. Me paro de a poquitito. Y ustedes pueden ver que hay diferentes diseños. Incluso hay con pelotitas de fútbol, hay con diferentes cosas, porque la usan más los niñitos. Y esto se usa en general en todas las sinagogas, y la gente más ortodoxa, más conservadora, la usa todo el día durante todo el tiempo. Porque Dios está en todas partes. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué significa? Esto significa de alguna forma demostrar el respeto que hay hacia Dios, hacia la creación del mundo. Entonces nosotros la ocupamos en la sinagoga. Ahora, tú decías, ¿por qué la usan solo los hombres? No la usan solo los hombres. No. Depende la tendencia. Los reformistas sí usan las mujeres. Y en algunos casos los conservadores también están usando kipá las mujeres. ¿Y por qué acá lo que, mira, en las que tenemos acá en además hay un detalle. Hay algunas que son distintas, por ejemplo la que tenías tú en tu mano, la que tiene el día del profe, y la que está mostrando. Hay un detalle que hay que señalar, lo curioso. Para una persona con escaso pelo, y con la cara de rabino que tengo yo, imagínense cómo se resultó. En el fondo, así basta, como el caso de los obispos católicos. Pero para los jóvenes, que tienen bastante cabellera, pueden tener un alfiler Claro. Para firmárselo. Pero volviendo a la pregunta, ¿hay alguna diferencia entre esta que tengo yo acá en mis manos, que nos mostraba Chay, con la que se puede hacer la Karen? Bueno, la Karen le queda más bonita. Pero independiente de eso, no, es importante. Dependiendo del tipo de tradición que se siga, hay diferentes tipos de kipot. Es decir, por ejemplo, hay gente que usa esa kipá que está acá. ¿Cuál? Para nuevamente, lentamente, Más esta que está acá. Es como tejida, ¿no? Como es tejida. Hay otros que usan esta, por ejemplo, los taimaníes, usan esta que es muy bonita. ¿Pero por el material nomás o significa algo más? Porque de alguna forma muestran que son un grupo distinto, una congregación distinta. Ahora, yo les quiero explicar montones. ¿Cuál ocupas tú? ¿Esa generalmente? Yo ocupo esta, en la casa para los niños me pongo esta, va a ser el ¿Y ridículo. por qué no la estoy usando ahora? Porque, como decía antes, hay judíos que sí la usan todo el día y hay otros que no. Porque Tú la ocupas en la sinagoga, ¿no? Yo la ocupo en la sinagoga, y así como toda la gente que va a la sinagoga tiene que ocuparla. Sí, una pregunta, porque yo soy vecino de varios judíos y me llama mucho la atención la vestimenta y cómo es su diario vivir. Por ejemplo, de luna a viernes o de luna a jueves yo me los puedo encontrar en el ascensor, y hay otros días en que yo me los encuentro en las escaleras porque no utilizan el ascensor. Sí. A ellos y también yo le preguntaba cuáles son esas costumbres. Me dicen, bueno, también nos gusta vivir en departamentos que no tengan muchos pisos por lo mismo, porque no ocupan el ascensor en al menos un día a la semana. La tendencia ortodoxa ya hace muchas tradiciones que tienen relación con no trabajar. Entonces, como te decía, hay diferentes tipos de tradiciones. Ahora, acá hay Es que por eso por eso nosotros empezamos a conversar, porque tampoco, para uno que no es judío, tampoco es muy agradable que tú te subas al ascensor y vayas del 10 al 9, al 8, al 7. No entendí, ¿por qué no apretan el botón? Porque efectivamente hay muchas cosas que no se pueden hacer el Shabbat. Según la halajá, que es como la ley de los ortodoxos, dice que no se puede apretar el botón. ¿Pero del qué le ascensor. produce si Dice lo tal hace? cual. ¿Por Se qué? supone que debes descansar, así como no puedes manejar tampoco, no puedes fumar. Hay montones de cosas que están prohibidas durante el día de Shabbat, el día sábado. Ahora, les quiero decir, hay mucha gente que no respeta esas cosas porque tiene otro tipo de tradiciones. Pero para ¿qué es lo que es el conservador, Shabbat? Shabbat es el día de descanso, así como los católicos, los cristianos es el domingo, para los judíos el sábado. Y para nosotros el día comienza en la noche, bastante raro, porque comienza con la primera salida de la estrella. Entonces el Shabbat, el día de descanso, comienza el viernes en la noche, cuando sale la primera estrella, y termina ¿Toda cuando la semana? sale... Toda la semana. ¿Y no hacen alza del viernes al sábado? No se puede carretear. No, ellos... ¿Sabes que es muy linda la tradición? Porque ellos salen mucho con la familia a caminar, hacen de alguna manera, bueno, no acá a lo mejor, pero hacen camping, o hacen cosas muy bonitas. Estás concentrado en tu familia, no en televisión. Es una experiencia ¿Cómo lo vives tú? ¿Y cómo lo vives tú? Yo lo vivo el Shabbat, una cena, el viernes, porque se acostumbra a hacer una cena, y lo vivo con mi familia principalmente. Y después el sábado llevo a los niños al fútbol, soy Uber. Perdón. Esto quiere decir que si
algún judío tiene que trabajar por obligación de su trabajo, le piden trabajar el día sábado, se tiene que negar absolutamente. En el caso de un ortodoxo no trabajaría día sábado. Estábamos hablando justo de una tienda en Nueva York que venden electrónica, sí, que es espectacular, mucho. Que andan las cosas por arriba, que queda en Nueva York, y allá los sábados está cerrada la tienda. Sí. Ellos abren de domingo a viernes, sí. El día sábado está cerrado. Te hago una pregunta, ahí me acordé de esa tienda, de una tienda que claro, en otros lugares, no sé si exigencia o no que trabajen solo ortodoxos. El pelo. Te puedo preguntar, ¿no se lavan el pelo? ¿No es así? ¿Es una tradición? ¿Cómo es? No, el pelo se lo lavan, lo que pasa es que ocupan pelo en algunos casos largo, a la usanza del año 1800, los ortodoxos. Como bien decía el profesor, de alguna forma ellos han mantenido las tradiciones hasta cierta época de la historia. De hecho, por eso usan abrigos negros, ocupan unos sombreros negros, y hay diferentes tipos de tendencia en ese sentido. Ahora, se lavan el pelo como todo el mundo. O sea, estas son cosas que no se lo lavó. Es porque alguien en particular ya no se lo lavó. Oye, hasta ahora Matías Vera está en vivo en una sinagoga. Matías, absolutamente en vivo, 12:08, para mostrarnos el interior de una sinagoga cuando hablamos de religiones. Mati. Qué hermoso. Absolutamente en vivo y absolutamente imponente. Estamos en la sinagoga del Círculo Israelita de Santiago y lo que ustedes están viendo es el vitral de esta misma. Yo me voy a poner aquí para que ustedes dimensionen lo grande que es la verdad bellísimo. Ustedes saben que me gusta mucho este espacio y para poder conversar del tema, para conocer de esta cultura, estamos con Mario Mayor, director general del Círculo Israelita de Santiago, y también con Ariel Sigal, Ariel Sigal, rabino de esta misma sinagoga. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido, muchas gracias por tenerme en nuestra casa. No, muchas gracias por recibirnos. La verdad es que cuéntenos inmediatamente qué es lo que vemos acá. Allá rápidamente yo le cuento que sobre nuestras cabezas hay una especie de galería que tiene una escritura bien especial. Cuéntenos un poquito qué es eso. Exactamente, son salmos, Teilim, que lo que nos remiten son a todos los judíos que vinieron de la zona de Sfarad, la zona de España. Y como nuestra sinagoga rezan junto a los ashkenazíes, que son los que vienen de la Europa oriental y occidental en conjunto, entonces esto es para recordar las sinagogas que tenían en Europa. ¿Y qué dice esta escritura? O sea, en hebreo dice: será bendecido Dios y desde Sion, desde la santa ciudad de Jerusalén, y verán todo lo bueno que hay sobre Jerusalén todos los días de tu vida, y verás hijos de hijos y la paz sobre Israel. Esto también es el púlpito, se le llama púlpito, donde estamos nosotros. Exactamente, en hebreo se dice Bimá, y es el lugar desde donde se reza, donde se hacen todos los pedidos, todas las kavanot, las intencionalidades. Podríamos recorrer un poquito para conocer de qué se trata más o menos, qué es lo que vemos acá. Bien, lo más imponente, que es lo que recién decías, Mati, es exactamente este vitró que es de Samuel Mayor, que representa una idea de Abraham Yoshua Heschel, que dice que hay 3 caminos de conocer a Dios. Uno es a través de la tradición, otro es a través de la historia, y el último es lo inefable, y es una palabra muy bonita. Inefable es aquello que tú no puedes explicar, no tienes palabras precisas para poder decirlo. Así de bonito es en realidad. ¿Y esta parte de acá? Esto en hebreo se dice parojet, es la cortina que nos permite abrir lo que son los rollos de la Torá y poder entender lo que ahí adentro hay, que es exactamente el Pentateuco. El director nos va a ayudar con eso mientras nosotros lo contamos. Perfecto, increíble. Entonces tenemos ahí los libros de la Torá, que van desde el libro del Génesis hasta el Deuteronomio. Y es el libro más importante, más sagrado que tiene la tradición judía, escrito exactamente igual como se hacía en aquellos tiempos, sobre un cuero, un animal, y toma alrededor de un año que el sofer, que es el escriba, pueda dedicarse a este proceso de escritura. Cualquiera podría llegar y leerlo a lo mejor o tratar de manipularlo. O sea, podrían intentar leerlo, el problema está que es hebreo y no tiene vocales, es decir, solamente son consonantes. La Biblia original no fue entregada con vocales, o sea que eso complica un poco la lectura. Es más difícil. Sí, más difícil, hay que entender muchas palabras por contexto. ¿Y usted es quien se para aquí, digamos, y dirige la ceremonia, la reunión? Claro, exactamente, una función es del rabino poder acompañar, pero eso también es algo sorprendente dentro de la tradición judía, que no se necesita un rabino para poder cumplir con todos los rituales, es decir, cualquier feligrés está en condiciones, capacitado para poder oficiar adelante. Rabino, tenemos una aquí que está abierta, ¿nos podrá mostrar un poquito cómo funciona, cómo es el procedimiento? Fíjense que mientras que ustedes conversan en el estudio, aquí nos va a mostrar el rabino cómo se hace para poder verla, porque no es tan simple, tiene todo un procedimiento. Entonces ustedes, mientras conversan ahí en el estudio, nos mira, y ahí también, el Shai, tú nos querías hablar, ese manto es algo particular. Ese es el talit. Así se llama. Es un talit que está acá, de hecho, lo tenemos acá. Es tan importante, Shai. El talit tiene muchos significados. Primero tiene lo que se conoce por los tzitzit, estos que están acá, estos son estos 4 nudos, 4 hilos largos, se llaman tzitzit. Y los tzitzit primero están ubicados en 4 puntos, que significa de alguna manera el mundo, porque está ubicado hacia todo el mundo. Y por otro lado nos recuerda los 613 mitzvot, que son los 613 deberes que tiene el hombre como mitzvot, como deberes que debe cumplir en la humanidad. Y esto, ¿por qué se llama tzitzit? Porque todas las letras en hebreo tienen un número. Y
600 números, el número 600. Y después tienes acá las 13 vueltas y llega a los 613 deberes del ser humano. ¿Y este manto tiene algo en particular? ¿Qué significa? No, este se usa, este y el efod, que lo usas, debería usarlo el sacerdote si hubiese en este momento sacerdotes de todo Israel, que no los hay. El rabino no es sacerdote, el rabino es un maestro. El sacerdocio solamente existiría si hubiese templo en Jerusalén. Como no lo hay, es el que se coloca en un servicio de estola. Pero este equivale también, en cierto modo, a la estola que usan los sacerdotes para decir. ¿Y esto lo puede usar cualquiera o tiene que usarlo el rabino? No, esto se ocupa después de hacer el bar mitzvah. Bar mitzvah es a los 13 años, tú te conviertes en hijo de los deberes, en responsable dentro de la comunidad, ya puedes hacer ciertos rituales, ciertas cosas importantes, y entre esos puedes ocupar el talit gadol, que es este, que tiene los tzitzit, y también un dato interesante, la bandera de Israel nace del talit, porque hay algunos que son azules y otros que son de color negro, como este el mío que tengo yo acá. ¿Hombres y mujeres pueden ocupar eso? Solamente los hombres lo usan, en el caso de los reformistas lo usan bien. Sí, disculpo que como comunidad han sufrido distintos atentados y siempre se habla de la policía judía. ¿Por qué? Bueno, la verdad que el antisemitismo es algo que existe en el mundo. En un principio fue religioso y apareció la Inquisición, que costó la vida a cientos de miles de judíos. Después vino el racismo y fue justamente el Holocausto, que hace pocos días lo conmemoramos. Y hoy día es nacional, que tiene que ver con el Estado de Israel, que se habla del antisionismo, porque todos los judíos somos sionistas, amantes del Estado de Israel, a excepción de los Kadurei Kat, como bien explicaba el profesor. Y ante eso uno obviamente tiene que protegerse, y tú estás hablando, me imagino, del Mossad. El servicio secreto. El servicio secreto israelí, que es bien famoso, yo diría que es bastante mítico el tema. Fueron entrenados por el Mossad. Fueron entrenados por el Mossad, como la CIA, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero es muy entretenido y muy interesante además conocer. De hecho, hoy día se estrena una peliculaza que se llama Rescaten en Tele, y es la historia justamente de un secuestro de un grupo de terroristas que secuestran un avión y lo llevan a Uganda, con Idi Amin Dada, era el presidente en esa época, y ellos hacen una misión increíble, que es cruzar toda África completa. Ahí están dando bueno, cruzan todo África completa en una misión espectacular. Bajan, se hacen pasar por Idi Amin Dada con el auto y todo, y liberan a todos los rehenes, absolutamente a todos. Mueren 2 personas a diario que somos judíos y no podemos comer. Así como tampoco podemos mezclar carne con leche. Tampoco lo podemos hacer. ¿Cuál es la lógica de eso? Bueno, en el caso está escrito en la Torá que no comeréis los animales que tienen 3 pezuñas. Es decir, hay ciertas leyes que están así y se han interpretado en el tiempo de esa forma. Y que científicamente se ha dicho que era por higiene. Los reformistas, claro, lo que pasa es que científicamente efectivamente los cerdos tenían triquinosis, los mariscos no alcanzaban a llegar frescos, pero eso es la explicación científica. Está la explicación pero siempre religiosa. tiene un fondo en ese sentido. Una pequeña rectificación que quería ir respetado Chaypi. La Inquisición no tenía jurisdicción sobre los judíos, no podía quemar a judíos. Imposible. Lo que ocurría, no mucho, por lo menos en España y en Italia, que era la parte más católica, la parte protestante, reconozco que era más estricta en eso, era el que se convertía al cristianismo y seguía haciendo prácticas judías. Ese era el que era juzgado. Y no en Chile, por las 2 personas en toda la colonia, don Francisco Maldonado Silva y su mujer doña Aldonza Pérez, nada más. Por lo tanto, no es tanto esos miles de miles. Yo me puedo convertir al judaísmo. Oiga, no confundan la Inquisición con el Holocausto, pues. O sea, yo me puedo convertir al judaísmo, tengo que tener familia judía. No, cualquier persona que requiera puede convertirse en judaísmo. Sin embargo, el judaísmo plantea que uno se puede salvar, tener una salvación no siendo judío. Eso plantea el judaísmo. Por lo tanto, no es una religión proselitista, no es una religión que invita a la conversión. ¿Qué tendría que hacer para convertirse? Schindler, por ejemplo. Es complejo convertirse al judaísmo porque hay que estudiar un año, más o menos,
y aprender todas las tradiciones, toda la historia, y después de eso 3 rabinos te hacen un examen, entre comillas, que no es un examen, donde te aprueban y tú pasas a ser judío después de un baño ritual que se llama la mikve. Es como una bautizo. Es como una especie de bautizo. Y si te aquí estamos viendo una imagen ahí justamente, mira. Esa es la mikve. Estamos recorriendo una piscina. Es como una especie de piscina donde el agua tiene que correr, tiene que ser agua de río, que esté siempre corriendo, y esto se hace en diferentes momentos de la vida. ¿Písalo para qué es? Eso se hace para ciertos momentos de tránsito importantes. Por ejemplo, para casarse, las mujeres lo hacen mucho, los hombres también. Después de la menstruación también se hace. ¿Por qué se hace? Para la conversión. Son tradiciones. El pueblo judío es el pueblo de la tradición. ¿Y todos miran cuando uno se mete? No. Yo tengo otra duda. Soltar las tradiciones. Sí, te quería preguntar, esto que tengo acá en mis manos, jamás en mi vida lo había visto. ¿Se nota? Una cámara de fotos. Es como... Pues le parece la ¿Qué es esto? Bueno, esto se llama tefilín, ¿ya? Los tefilín son un rito muy importante que tenemos los judíos, que lo usamos para rezar en las mañanas durante los días de semana. Y dentro de estas cajitas que a veces una se pone en la cabeza, justamente la que tienes tú allá es la que se pone en la cabeza. O sea, mira, si me la presta, yo lo voy a hacer. Eso. A ver, contigo la perdonar los rabinos, lo voy a hacer sin bendición por esta vez. Hay que bendecirla antes de ponerse. Hay que hacer una bendición. Entonces, esta se coloca aquí en la cabeza, por el pensamiento, y después en el brazo, que no tengo que estar sin nada acá, se coloca esta otra y se hacen bendiciones para eso. Entonces tiene un montón de simbolismo. Entre ellos está escrito adentro el Shema Israel, que es el rezo, yo diría, principal del judaísmo, que es O escucha Israel, que están los principales preceptos de la religión, y también hay otros rezos de diferentes partes de la Torá, y se hacen 7 vueltas, que es el número cabalístico del 7, y se escribe Shaddai con estos cueros, que significa Dios. Tiene montones de tradiciones. ¿Qué está y aquí está el Shema Israel, el profe tiene un libro espectacular. ¿Ya? No, de verdad, muy bueno. Oye, ¿y esto que tengo acá, por ejemplo? Eso está buenísimo. ¿Qué dijo? Vamos a hacer que lo toque. Sí, esto se llama shofar. El shofar tiene su inicio, comienza cuando se comunicaban. Este era el celular hace unos 3.000 años más o menos de tiempo, un cuerno de carnero, pero hoy día se ocupa en muchas festividades. Se usa para terminar el Kippur, se usa para ciertos momentos tristes donde se recuerda la destrucción del primer y segundo templo, se usa también para Yom Ha'atzmaut, para el Día de la Independencia. No, no suena así. Yo lo voy a hacer sonar esta cosa. Es súper difícil. Por favor, debe ser como un... Voy a tratar. Una trompeta. Ah, qué bonito. No parece tan difícil. ¿Ya? Por favor. Ya, cualquiera lo puede hacer. Se ve fácil, se ve fácil. No, pero es que con técnica yo no me la sé, po. ¿En serio? Vamos, con harto ánimo. No se puede más. ¿Qué más? Qué barbaridad más grande. Nachito ya no sopla. No soplé. Vamos. Casi. Voy a decir la técnica más menos. Los labios, ¿no? Eso. Para los que somos músicos... No quiero ni un meme en internet ahora, por favor. Vamos, Karen, te tengo fe. Sí. A esta Vamos, Karen. Vamos a empezar. Experto en chofar. Recién estaba Una diciendo que pregunta solo los hombres para pueden celebrar algunas festividades, y recién dijiste que hace poco conmemoraron el holocausto. Yom HaShoah. ¿Qué les pasa a ustedes cuando hay personas que niegan la existencia del holocausto? Que eso haya ocurrido. Es una de las cosas más terribles. Justamente un general norteamericano, cuando sale de Auschwitz, dice: graben todo esto, filmen todo esto, porque tal vez en 50 años más va a haber gente que va a desconocer este hecho. Y ocurre el negacionismo hoy día, que es una forma de negar la existencia del holocausto que para nosotros es tremendamente doloroso. Fueron 6 millones de judíos que murieron, entre los cuales hay 1,5 millones de niños que murieron también en el holocausto, en esta maquinaria nazi de exterminación. Y muchas veces conversábamos justamente con el profesor afuera,
que hay mucha gente que yo lo entiendo como antisemita cuando dice, bueno, en realidad no murieron 6 millones, siguen haber sido 500.000. Eso es negacionismo. Aunque sea oye, y respecto a lo cotidiano, me tocó ir una vez, no me acuerdo cómo se llama la fiesta, pero cuando nos bautizan, ¿cómo se llama? El Brit Milá, la circuncisión. Ya, esa yo me... ¿Cómo que cuando ¿por qué no circuncidan a los niños? Y segundo, se separan hombres con mujeres. Cuéntanos eso. Bueno, el Brit Milá, que es el pacto de Dios de alguna forma, es la circuncisión, que se circuncidan a los niños, valga la redundancia, a los 8 días de nacido. Y eso se hace porque Abraham recibe la ley, la ordenanza de Hashem, de Dios, que le dice, vas a matar a tu hijo Isaac. Y en el momento que lo va a hacer, vienen los ángeles y le dicen no, y se hace el pacto del pueblo judío. Y desde ahí viene la tradición. Se simboliza precisamente con eso. ¿Por qué y una cosa, Abraham tenía 90 años cuando se tuvo que hacer a sí mismo la circuncisión. ¿Se hace una ceremonia? Se hace una pequeña ceremonia donde tienen que haber 10 judíos adultos, que se llama Minyan, 10 judíos adultos que se llaman Minyan, que por lo demás es bien bonito, porque en muchas ceremonias tiene que haber Minyan. Para ver un matrimonio. Un funeral, por ejemplo. En un funeral tiene que haber 10 adultos judíos. Es como los testigos. ¿Y si yo me convierto en judío, me tendría que circuncidar? Efectivamente. Ya, vamos entonces directo a la sinagoga con el Matías. Matías. Nosotros seguimos recorriéndole y cada vez nos encontramos con cosas más bonitas. Fíjense en esta pileta que está acá. Rabino, cuéntame qué es, por qué tiene esa forma y por qué es tan linda. Bueno, obviamente el pueblo judío está muy vinculado al agua y el Génesis dice que el Espíritu de Dios circunda las aguas, pero por el otro lado tiene 7 brazos, exactamente como nos cuentan, porque en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, nos dicen que fue el primer elemento que se construyó en el desierto, cuando salen desde la esclavitud, en esa promesa hacia la tierra de Israel. Entonces, a partir de estos 7 brazos, lo que simboliza es el pluralismo. Fíjate que todos salen de una misma base. Eso significa que podemos ser diferentes, pero que hay que compartir en esta base de igualdad, de posibilidades, de respeto. Y eso como un significado, y además fíjense que en esta misma pileta hay otro sector que parece una especie de receptor, valga la redundancia cacofónica. ¿Qué hay ahí? ¿Para qué es eso? Claro, en hebreo eso se denomina otzar. Otzar es tesoro. El tesoro no es justamente monedas de oro como uno podría pensar, sino que el tesoro es lo que Dios, el Kadosh Baruj Hu, entrega y bendice al pueblo. Y es agua. Es agua de lluvia que ahí se recibe, eso pasa a un depósito y ese depósito permite llenar lo que es la mikve, que es el espacio ritual donde recién comentábamos también desde el piso, que a partir de esta agua de lluvia entonces existen momentos de purificación para todos los judíos. Tal vez en los tiempos bíblicos era más fácil, desde la antropología era fácil comprender de que al no existir duchas uno tenía que pasar por este proceso. Pero hoy en día existe mucho esto para el proceso de healing, de sanación. Y de repente si alguien pasó por una situación grave, una enfermedad, un accidente, también necesita este espacio como para volver a renacer y encontrar su sentido de espiritualidad. A todos allá en el estudio les comentamos que sí, de hecho nuestro camarógrafo aquí nos ayuda. Todo está construido de una manera significativa y simbólica. Hay 2 grandes estructuras, por ejemplo. Nosotros estábamos recién en el templo de allá, pero acá hay otro más pequeño y tiene como una suerte de asimetría. Eso también tiene un significado, ¿no? Exacto, sí, esto es muy bonito porque si se fijan tenemos horizontal y vertical, grande y chico. Tenemos de un color más oscuro, de un color más claro. Esos son los 2 salones. Exactamente, que son nuestras 2 sinagogas que tenemos bajo este mismo edificio. Y esto representa la creación del mundo. Dios crea por un lado la luna y por el otro lado el sol, crea al hombre, crea a la mujer, crea animales que están en el agua, pero animales que vuelan, crea animales que se arrastran, pero animales que caminan. Y esa es la manera que nosotros comprendemos nuestra vida, entre el sí y el no, poder ir encontrando esos espacios. ¿Recuerdan que hace un momento les comenté que adentro era imponente el tamaño de la sinagoga? Pues bien, esto es mucho más grande porque alberga otras 2 sinagogas y también el tamaño tiene una razón de ser, ¿no? Claro, e incluso todo se ve esto en la construcción de catedrales, que a veces el tamaño de una persona es muy pequeño en comparación a la altura. Y esto es poder representar la idea de Dios, la teología, que es inabarcable. Yo le quería hacer, una pregunta a Chay acá en el estudio, sobre el rol que cumple la mujer dentro de los judíos. Por ejemplo, ¿una mujer podría ser rabino? Sí, justamente en la tendencia más reformista una mujer puede ser rabino, pero yo te diría lo principal es que la mujer es lo más santo que existe en el pueblo judío. De hecho, incluso... Ella da la filiación, que es importantísima. Exacto, todo hijo de madre judía es judío, no de padre judío. Entonces, tienen la santificación máxima, son las que están más cercanas a Hashem, a Dios. Lo que pasa es que yo tengo otra duda con respecto al movimiento mesiánico. Quiero saber de qué se trata, porque tengo entendido que mezclan un poco el judaísmo con el cristianismo. Sí.
Yo creo, profesor, no sé si quiere explicarlo. Voy a explicar, son teorías del momento y todo. Los judíos esperan la venida del Mesías. Con ciertas características. Uno, triunfante, que reina, efectivamente como un rey. Los cristianos, según por ¿qué hacen los cristianos? Espéreme, profe, porque vamos a ir a la pausa y a la vuelta. ¿Qué hacen los cristianos que están esperando? ¿A quién? Volvemos al tiro, siguen muy buenos días. Está buena la... Y en eso va a coincidir precisamente con la venida del Mesías para los judíos. Se van a unir todas las religiones y se van a terminar la guerra y va a ser todo paz. Una pregunta estética. Sí, una pregunta estética. ¿Por qué se dejan esa barba y algunos personajes un poco, quizás más mayores, que se dejan como un rulito? Los así cachirulos. Algo? Los peyes. Se llaman peyes. Los cachirulos se llaman peyes. Son tradiciones de la gente más ortodoxa, del movimiento ortodoxo, porque tú verás que yo no uso peyes. Tengo la barba media blanca, estamos hablando del Club Disney de 500 años. Y produciste confusión. Parezco el viejo Pascuero. Por favor, señor televidente, él es el judío. Yo no, se parece. Profe Cepeda y ya llegó sin estas causas para ustedes por haber esclarecido tantas cosas que también teníamos muchas dudas y la audiencia también, que le vaya muy bien. Nos encanta esta sección de la religión, pero para él es una religión, para Valencia ella es una religión.